Buenas tardes, le habla Jorge González Carvajal en Hablando de Proceso 365, iniciativa del profesor Adolfo Alvarado Belloso. Y les voy a hablar de la buena fe procesal y del abuso del proceso. La mayoría de los ordenamientos jurídicos en el continente, incluyendo Venezuela, establecen en sus códigos de procedimientos civiles, penales y demás leyes procesales especiales deberes de comportamiento por parte de los sujetos procesales. Deberes de comportamiento correctos, deberes de comportamiento de buena fe, deberes de comportamiento de acuerdo a la lealtad y probidad. En el caso venezolano, pues efectivamente existe una norma o unas normas del género. Me refiero a los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, 48 y 122 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 105 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Esto por mencionar algunos. ¿Cuál es el problema que causan o producen estas normas? Pues bien, cuando hacemos una lectura de estas normas y de las normas similares que existen en otros ordenamientos jurídicos, encontramos generalmente que sus enunciados son específicamente y particularmente enunciados abiertos, es decir, existe una configuración más o menos similar donde se establece que las partes deben comportarse en juicio con lealtad y probidad o que las partes deben actuar en juicio de manera que respeten la buena fe o que las partes no deben actuar de mala fe en juicio o que las partes no deben abusar del proceso. Algunas quedan así, algunas otras pues agregan supuestos analíticos a estos deberes de lealtad y probidad o de buena fe, como en el caso venezolano. Sin embargo, incluso agregando estos supuestos específicos, las normas no dejan de tener un carácter abierto. Este es el principal problema, pues la interpretación de estas normas o fijar los cánones interpretativos de estas normas se hace regularmente difícil, dando paso a la heterointegración o creación normativa por parte del intérprete. Pero esto no es todo. Además, estas normas generalmente al dar paso a la heterointegración, pues dan paso a que el ordenamiento jurídico se integre con factores generalmente que no son aceptados o son aceptados y muy discutidos cuando son aceptados como elementos jurídicos. Me refiero a la moral social, la moral crítica, me refiero a las ideologías o las concepciones políticas del intérprete, religiosas, económicas, en fin, concepciones sobre temas que escapan de la misma descripción legislativa que hace la disposición normativa que se trata de interpretar, en rigor que se trata de integrar. Esto ha dado paso pues a que la jurisprudencia, específicamente la doctrina, haya desatado, digamos, una serie o una serie de consecuencias jurídicas que se le atribuyen a estas normas abiertas. Se habla pues de multas, se habla de nulidades, se habla de inadmisión de las pretensiones o demandas, se habla de responsabilidad civil endoprocesal o se habla de responsabilidad civil fuera del proceso, en fin, y digamos sin que las normas establezcan estas consecuencias jurídicas, sino que es la doctrina y la jurisprudencia la que lo ha hecho. Esto pues causa o genera una situación bastante complicada en el entendido de que estas normas están reguladas o están dispuestas para regular comportamientos dentro del proceso. Y por todos es conocido que el proceso no es otra cosa sino un debate, es decir, un método de debate donde las partes se enfrentan con argumentos y a través de una estructura y metodología propia que tiene este método para llegar a, digamos, una sentencia donde se establezca quién de las dos partes tiene razón. Y si esto es así, pues parece que establecer, digamos, limitaciones sobre la base de comportamientos no establecidos previamente de manera normativa, sino que son creados caso por caso por los jueces y por la doctrina, puede significar pues un enfrentamiento con la idea de proceso. Me explico mejor. Cuando
se define el proceso, se le define como un método de debate dialéctico entre dos sujetos que se denominan partes, quienes no han querido o no han podido llegar a la solución de su conflicto intersubjetivo de intereses y por lo tanto pues acuden a un tercero imparcial. Este tercero imparcial, siguiendo la metodología proceso a través de un procedimiento específico, pues va a sentenciar o decidir cuál de las dos partes tiene la razón. Y si esto es así, pues las partes necesariamente están enfrentadas y deben utilizar tanto sus argumentos como los demás los medios de defensa o ataque que les permita el ordenamiento jurídico para llegar a un destino feliz de acuerdo a su posición. Es decir, el demandante querrá que le den la razón en la sentencia y el demandado querrá que al demandante se le quite la razón en la sentencia. En materia penal ocurre lo mismo. El fiscal del Ministerio Público querrá que su acusación sea declarada procedente y por lo tanto se condene al reo y el reo querrá quedar absuelto en la sentencia o mediante la sentencia. De manera que es un enfrentamiento entre dos sujetos frente a un tercero imparcial. Y si es así, uno quiere ganar y otro quiere perder. Por lo tanto, difícilmente una parte quiera colaborar con la otra y difícilmente podemos imponer legislativamente a las partes colaborar entre sí para llegar a una solución justa, verdadera o como querramos llamarla. Pues esto va en contra de la lógica más simple y específicamente de la garantía constitucional del proceso que la mayoría de las constituciones prometen en su normativa. En caso venezolano, en el artículo 49 de la Constitución y interpretado, digamos que integrado con otras normas que establece la misma Constitución. Es decir, que la garantía del debido proceso es una garantía, en el caso venezolano, nominada, que debe ser entendida partiendo del artículo 49 y de ahí buscar las demás normas, por ejemplo, el artículo 44, el artículo 26, el artículo 257 y todo esto nos va a dar una idea de debido proceso que aunado o ayudado con las normas o las disposiciones normativas de los tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica o las declaraciones sobre derechos humanos, pues nos dan una idea de lo que es el debido proceso. Y este debido proceso tiene detrás de sí una fundamentación que es básicamente el valor libertad y es permitir que las partes se defiendan o debatan mediante este método que es el proceso, pues quién tiene razón. De manera que no nos parece adecuado considerar que este deber de buena fe o deber de moralidad o deber de corrección o como se le denomina de manera diferente en algunos otros ordenamientos jurídicos, provisión de abuso del proceso, sea pues un deber de colaborar con la otra parte para llegar a alguna finalidad en el proceso. Sencillamente creemos que el proceso como un método no debe ser un multiplicador del problema que se pretende resolver. Específicamente no debe ser un multiplicador del conflicto y como tal las partes deben respetar las reglas de juego. Esto de respetar las reglas de juego es debatir de acuerdo a lo que establece el Código de Procedimiento Civil y las demás leyes especiales sobre el procedimiento y esto les permitirá pues llegar a una sentencia. Limitar esta posibilidad es limitar la idea misma de debido proceso, por más que con ello se quiera pues garantizar los recursos que invierte el Estado en el poder judicial y en sus tribunales para resolver conflictos, la rapidez o velocidad que en rigor no depende de las partes, muchas veces depende de la infraestructura, de la preparación de los jueces y del personal, de otros elementos que no son necesariamente o no están necesariamente relacionados con las partes y sus abogados. De manera que considerar que vamos a mejorar los procesos judiciales en Latinoamérica y específicamente en Venezuela, estableciendo normas que establezcan mayores deberes de colaboración, de buena fe, de lealtad o de probidad, me parece que es una quimera. Con esto, pues la invitación a repensar el tema de la buena fe procesal y del abuso
del proceso como un tema específico del derecho procesal que tiene particularidades y que debe ser entendido dentro del contexto procesal. Con esto me despido, hasta la próxima ocasión, muchas gracias.